Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Loyal Pink 3 de 4. El corazón de Lady Pink late rápidamente basados en el libro. ¿No te pareces? Ni un poco. Entonces lo dibujaré de nuevo. Sus pequeños ojos se agrandaron queriendo implorarle a Lady Pink, pero ella no lo tomó de ese modo. Anil, Lady Pink alzó la voz severamente. No solo no estás copiando el libro, también ya me hiciste enojar. Esta vez, la pequeña cara de Lady Pink mostraba enojo. Empujó el cuaderno con el dibujo con una actitud malcriada, como cada vez que veía que no podía controlar a la princesa Nilapad. Si lo dibujas de nuevo, me voy a enojar. Los ojos dulces y marrones de Lady Pink se veían amenazantes, y sin embargo, entonces dibujaré algo más. La princesa Nilapad rió sin importarle, aun cuando Lady Pink se le quedara viendo hasta que sus ojos se le salieran. A la princesa Nilapad no le importaría. Incluso ahora, la princesa Nilapad seguía dibujando mientras tarareaba canciones navideñas, ya que era una niña que nunca sufría. No te pondré atención, dijo Lady Pink mientras se ponía una mano sobre su sien, como si la niña frente a ella le causara un dolor de cabeza. Pareciera como si el castigo de su tía hubiera sido ponerla a ella con la princesa Nilapad en un cuarto pequeño para torturarla. Anil es tan terca, incluso el gesto de la princesa Nilapad al morder su lápiz es obstinado, haciendo que se acercara y pellizcara su mano para hacerla llorar. ¡Hey! La princesa Nilapad sonrió con las comisuras de sus labios. Dijiste que no me prestarías atención. ¿Por qué me sigues mirando? ¿Qué estás diciendo? Después de ser descubierta, Lady Pink apretó sus labios fuertemente antes de voltear su cara para evitar los ojos de la princesa Nilapad y para seguir copiando el libro de texto. Esta vez parecía que no iba a alzar su cabeza tan fácilmente para ver a la persona frente a ella. Esa pequeña niña comenzó a agitar la concentración de Lady Pink de nuevo, como si hubiera sido mandada del cielo para interrumpirla mientras copiaba sus libros. Lady Pink, mira, esa voz dulce calmó el resentimiento de Lady Pink como si no hubiera pasado nada. Una vez más, la princesa Nilapad puso el cuaderno cerca de Lady Pink, quien ya estaba viendo el dibujo fijamente. Ese es el hogar soñado de Anil. Decir su propio nombre para reconciliarse con Lady Pink parece funcionar siempre, ya que siempre que Lady Pilantita lo escucha, no puede evitar sonreír un poco. En ese momento, los ojos de la princesa Nilapad brillaron y lucieron igual de inocentes como los de cualquier otra chica buena. ¿Cómo podría Lady Pink ser fría? Se ve mucho más pequeño que el palacio frontal, Anil. Lady Pink miró el dibujo de una pequeña casa de un solo piso, rodeada de pinos y dijo, ¿por qué querrías quedarte en una casa tan pequeña? Creo que es acogedora. La princesa Nilapad mostró una sonrisa amable. Mientras hablaba, los ojos de la princesa Nilapad estaban como nunca los había visto Lady Pink antes. Se veían soñadores, pero parecían tan serios, lo suficientes para hacer que el corazón de Lady Pink latiera rápidamente.